resaltar es que jamás tu fe va a ir más allá de la revelación que tengas de la palabra. Una vez más te voy a decir, tu fe nunca irá más allá del nivel de revelación que tengas en la palabra. Y sabes específicamente a qué me refiero con revelación, es decir, a tener un entendimiento de la palabra. Y es sumamente importante el tema que vamos a ver hoy, y que, siendo honesto, lo vamos a estar viendo continuamente, pero desde diferentes perspectivas y relacionándolo de diferentes maneras, para poder crecer de una manera práctica. Una de las fe que vamos a aprender es esta fe que te dije, fe doctrinal, que es la fe fundamento. Pero vamos a orar, cierra tus ojos por favor. Padre, en el nombre de Cristo, damos tu favor y tu gracia esta tarde, ya casi entrando la noche, Señor. Quiero pedirte que tu Espíritu Santo sea operando de una manera directa sobre nosotros. En el nombre de Cristo, para poder comprender y poner por obra la palabra y aprender los principios prácticos para estar en tus caminos y sobre de todo, Señor, andar en tus maneras. Señor, porque es tan importante para ti tanto hacer lo correcto, pero también hacerlo en la manera correcta. En el nombre de Cristo, con todo el corazón. Amén, amén y amén. Bueno, el título para los que anoten es Fe Doctrinal. Ya hablamos de la fe creativa, ya hablamos que es un don del Espíritu Santo. Y vamos a hablar de la fe doctrinal. Y la vamos a conocer también como la fe fundamento. La fe doctrinal también la vamos a conocer como la fe fundamento. Que conjunto con la esperanza y con el amor nos establece en Cristo Jesús. Toma en cuenta esto es de suma importancia. La fe doctrinal no nos va a establecer en ideas y pensamientos humanos. La fe doctrinal nos va a establecer, nos va a fundamentar en la persona más importante del universo, Cristo. Nos va a fundamentar en Cristo. ¿Y por qué es tan importante? Jesús usó un ejemplo y dijo: aquellos que estén cimentados sobre la roca, vendrán tres tipos de ataques. Bueno, estén cimentados sobre la roca o sobre la arena, es igual, vendrán tres tipos de ataques. Uno, vendrán lluvias; dos, vendrán vientos; y tres, vendrán ríos. Pero va a haber una grande diferencia respecto a donde estemos edificados. Si estás edificado sobre la roca inconmovible que es Cristo, vendrán las lluvias, los vientos y los ríos, y permanecerá la casa de pie. Pero si la casa está edificada sobre la arena, es decir, no hay un fundamento sólido, es decir, no hay un fundamento firme, o en otras palabras, pues, o más práctico, Cristo no es el fundamento, Cristo no es la roca, entonces vendrán las lluvias, vendrán los ríos, vendrán los vientos, y sencillamente harán pedazos la casa. Llámese familia, llámese vida, llámese hijos, de cualquier tipo, porque la gente o las personas no estuvieron edificadas sobre Cristo. Entonces, es por esto que la fe doctrinal nos va a establecer en Cristo, en la piedra angular. Es decir, cuando estemos hablando constantemente de fe doctrinal, esto te va a plantar en la roca, que es Cristo. Esto te va a permitir crecer en las maneras de Cristo, te va a permitir crecer en los moldes de Cristo, en los caminos del Señor. Por eso es que es tan importante. Primera de Corintios 13:13. Primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corintios, capítulo 13, versículo 13, dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y vamos a ir ahorita más adelante para conocer que el centro del corazón de Cristo, escúchame, el centro del corazón de Cristo es el amor. La Biblia dice que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces la esencia de Dios es amor. No solamente que Él tiene amor, sino la esencia de Dios mismo es que Él es amor. Ahora, la fe doctrinal
se desarrolla. Di conmigo, la fe doctrinal la voy a desarrollar. Ahora escúchame, ¿de qué manera se desarrolla la fe doctrinal? Mediante el conocimiento de la palabra, única y exclusivamente a través del conocimiento de la palabra y de la aplicación de la palabra. Del conocimiento y la aplicación de la palabra. No basta solamente conocerla, hay que aplicarla. Y para poderla aplicar necesitas conocerla. Uno de los problemas más serios de la iglesia en la actualidad es de que no conoce la Biblia. Sí, yo estoy seguro, y lo digo con todo respeto, pero si hiciéramos un cuestionario, hiciéramos una encuesta de qué tanto tiempo leemos la Biblia a la semana, realmente nos llevaríamos un fiasco, porque no leemos la Biblia lo suficiente, no leemos la Biblia de una manera comprometida. Y para ser más honestos, pues la encuesta tendría que venir sin nombre, ¿verdad? Para poder ser honestos. Porque nos daríamos cuenta que no leemos la Biblia lo suficiente. A veces leemos 1 minuto, 2 minutos, 3 capítulos, un capítulo. A veces un capítulo se nos hace muchísimo. Entonces, si no leemos la Biblia, no podemos estar fundamentados, no podemos conocer lo que Cristo quiere para nosotros. Juan 17:20, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 20 dice: mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahora escúchame. ¿Por qué creíste tú en Cristo? Porque alguien te compartió de la palabra. El Señor Jesucristo, de una manera muy práctica, está diciendo: Señor, te pido por los que me diste, pero por los que van a venir y que van a conocer de ti a través de la predicación ¿de qué? De la palabra. Ahora, ¿dónde encontramos el fundamento de la predicación de la palabra? O no solamente el fundamento, el total de la predicación de la palabra, en la Biblia. En la Biblia nos va a ir cimentando. Hechos 6:7. Hechos capítulo 6. Versículo 7. Dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los que se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Nota esto. En varios apartados la Biblia dice que en el libro de los Hechos que la iglesia crecía en número. ¿Te das cuenta? Pero aquí de una manera específica no está hablando que la iglesia crecía en número. La iglesia crecía en ¿quién es un discípulo? Si tú buscas la definición de discípulo en el diccionario, dice: aquel estudiante que permanece en la escuela hasta la tarde. Así se define discípulo según el diccionario. Ahora, ¿por qué la Biblia habla y se crecía el número de discípulos? Evidentemente el número de gente crecía, pero no solamente crecía el número de gente, sino crecía el número de gente comprometida a aprender. Di conmigo, aprender. Ahora, yo creo con todo el corazón que tú estás comprometido a aprender, ¿o me equivoco? Por eso estás aquí. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra reunión normal, ¿es correcto? Bueno, no nuestra reunión normal, todas son normales, ¿no? Sino regular, ¿no? Porque si no vamos a decir nuestra reunión extraña, no. Nuestra reunión regular, ordinaria, o como normalmente se llama, reunión general. ¿Cuál es la reunión general? El domingo, ¿verdad? El domingo y de una manera es cuando más gente viene, y es cuando la mayoría de los hermanos vienen y se convierten en domingueros. Pero bueno, reciben la palabra, adoramos a Dios y demás. Pero hay una reunión especial que es los miércoles, y no solamente es para los hermanos, sino los miércoles solamente vienen los hermanos que quieren aprender más, que quieren conocer más de la palabra. Por eso yo insisto mucho:
venga los miércoles, venga los miércoles, venga los miércoles. Pero ustedes noten, entre semana no somos ni siquiera ni la mitad de la iglesia, ni siquiera la mitad. Tenemos un 20% y muy apretados, un 20%. ¿Por qué? Porque es más fácil solamente ser oyente. Porque es más fácil solamente escuchar. Pero lo que te hace discípulo es ser hacedor de la palabra. Yo te dije, es el conocimiento de la palabra y el ponerlo en práctica. Lo que te va a definir en tu carácter de cristiano no solamente es cuánto sabes, sino lo que te va a definir en tu carácter de cristiano es cuánto aplicas lo que sabes. La Biblia dice que Cristo viene por una iglesia con 4 características. Una iglesia pura, santa. Ok. La primera característica, pura. Tú y yo somos puros por la sangre de Cristo y por la palabra. Dice la Biblia que Él nos ha lavado con el agua, que es la palabra. Bueno, número 2. O sea, lo primero Cristo ya lo hizo, nos purificó. 2. Viene por una iglesia santa. ¿Santo qué significa? Él ya nos apartó. Entonces, Él ya nos hizo santos. Voltea con el que está a tu lado y dile, hola, santo. Ahora tú contéstale, dime, Blue Demon. Él ya nos santificó, es decir, Él ya nos apartó. Pero hasta ahí vamos echando todos los laureles, ¿va? Y contentos, pero no queda ahí. Hay 2 características más que en sí mismo en Cristo las logramos, pero no son en automático. ¿Cuáles son? Sin mancha, sin arruga. ¿Por qué no dice limpios? Porque Cristo ya te limpió, Cristo ya te purificó, Cristo ya te dio una nueva vestidura, pero a través del pecado la vestidura blanca de Cristo se mancha. Entonces, tú y yo tenemos que apartarnos del pecado. ¿Para qué? Para no manchar nuestra vestidura. Porque si hay alguna mancha, cuando venga el Señor Jesucristo, pues sencillamente no nos iremos con Él. ¿Ok? Pastor, ¿y qué pecados sí Dios va a permitir y qué pecados no? Pues bueno, mejor no te arriesgues y vive en un constante arrepentimiento. Más vale, ¿verdad? Más vale. Obviamente no podemos caer en el fanatismo absurdo de la religión. ¿Cuál es el fanatismo absurdo sin fundamento? Apenas hoy me enteré que una persona le dijo a otra, si usas a una mujer específicamente, si usas pantalón no te vas a ir en el arrebatamiento. Pues ya bailaron todas las mujeres, mi esposa, mi niña no se fue. Yo le digo, ¿a qué empantalonada? Obviamente yo le compro los pantalones, ¿no? No podemos caer en ese absurdo, en ese ridículo, en ese ignorante fanatismo. Y esta misma persona ignorante no solamente dijo eso, sino dijo, no te vas en el arrebatamiento porque usas pantalón y te tiñes el cabello. No, pues ya valió. No, pues ya, o sea, pero lo peor del asunto es que es correcto, ella se tiñe el cabello para que no se vean las canas. O sea, es la incongruencia de la religión. ¿Sí me explico? Porque la religión lleva al fanatismo. ¿Sí me explico? A un fanatismo tonto, absurdo, sin fundamento. Díganme nada más dónde la Biblia dice semejante cosa. O sea, nada que ver. Y dicen, es que la Biblia dice que la mujer no use ropa de hombre. Yo estoy de acuerdo que la mujer no use ropa de hombre. Se parecen machorras. Perdón por la palabra. Y fui muy decente. Las mujeres usan pantalón de mujer. Ese sí se ve bien. Pero no pantalón de hombre. Porque, escúchame, no alcanzamos a comprender lo que Pablo estaba hablando. ¿Y a quién lo estaba diciendo? Cuando lo dijo a la iglesia en Grecia, ya había problemas de homosexualismo. ¿Te das cuenta? La vestimenta de mujer, de hombre, no tiene que ver con el uso del pantalón.
tiene que ver con los problemas de homosexualismo. ¿Te das cuenta? Pero la religión, ¿qué hace? Cuela el mosquito, pero traga el camello. Cuela el mosquito y traga el camello. ¿Qué son pecados? Sería redundante hablar de eso. Tú lo sabes. De manera práctica, la Biblia da 7 definiciones de pecado para los hijos de Dios. Y una de ellas es no hacer lo bueno sabiéndolo hacer. Un día, antes de casarme, mucho antes de casarme, estoy hablando hace más de 9 años, ayer cumplí 9 años de casado. Ayer ya me dieron el pésame algunos hermanos. Y un hermano muy bromista me dijo, cuando oró, me dijo, hermano, empezó a orar y dijo, Señor, dale muchos hijos. Y yo creo que esas bromitas no van. Así es. Y todavía no me casaba y unos vecinos del lado izquierdo, no sé, como que yo les caía mal. Pues, qué raro, ¿no? O sea, soy una persona tan carismática, tan de bello parecer, que estaban seguramente endemoniados. y por algunas otras cuestiones, y en la universidad, y la cuestión es de que un día la señora tenía un conflicto, estaba aprendiendo a manejar y no podía estacionar su camioneta, y tenían un conflicto conmigo, no me saludaban, me torcían la boca, y yo te voy a decir algo, un paréntesis: cuando alguien no te salude, no te ofendas, porque si no te saluda no es problema tuyo, es problema de él o de ella. Así que si no te saluda, no te aflijas, que no te saluda. Gloria a Cristo. Pero bueno, entonces no podía estacionar su camioneta y yo dije algo: le ayudo, no le ayudo, le ayudo, no le ayudo, pero me he hecho caras. Y el Señor me voltea a ver muy retante, como diciéndome, dime algo, y se arman. Y yo, bueno, le voy a ayudar. Le dije, señora, ¿quiere que le ayude? Y volteé y se queda viendo de una manera bastante extraña. Y le ayudé, se bajó de la camioneta, evidentemente, estacioné su camioneta. Santo remedio, de ahí me empezaron a saludar y cambió todo a una situación muy cordial. ¿Por qué le ayudé? Porque me acordé de esta definición de pecado. Si yo no le ayudaba, iba a pecar. Iba a pecar. Voy a hablar otro tipo de pecado. Un día, un hombre de Dios me dice, estás en pecado, joven. Le dije, estás pero loco y operado del cerebro. Y le dije, más feo que no puedo decir porque están ustedes y se está grabando. Y dice, espérate, no, dice, cálmate, dice, no me vas a pegar. Pues párate, porque ahorita nos va a ver cómo nos toca ver quién está en pecado, amigo. Me estás en pecado porque no cuidas el templo del Espíritu Santo, que es tu cuerpo. Y yo me quedé viéndolo así. Y hay pecado. Cuando la vanidad se vuelve el cuerpo, eso no agrada a Dios. Pero cuando no cuidamos nuestro cuerpo, se vuelve pecado, porque es templo del Espíritu Santo. Podemos hablar de pecados de la carne, pecados de muerte, pecados no de muerte, pecadotes, pecaditos, pecados, demás. De todos ellos nos tenemos que limpiar a través de la negación personal. Pero hay una cuarta cosa, que es la arruga. Dice, santos, puros, bueno, sin mancha y sin arruga. Si la mancha es el pecado, la arruga, amado, tiene que ver con el carácter. Y conmigo, ay. Y conmigo, oye, qué cosa. Cuando Dios me habló esto en la palabra, y dije, Señor, eso no me gustó nada. Siendo honestos, ¿cuántos de nosotros tenemos un carácter bien bonito? ¿Qué te ríes? Levantemos los dos pies.
De hecho, si hicieran un premio al carácter más bonito, lo ganábamos nosotros. ¿Por qué? Porque, bueno, muchos de nosotros tenemos un carácter bastante poco ortodoxo. Eso tiene que ver, amado, con la transformación. La arruga tiene que ver con el carácter. Date cuenta para Dios qué tan importante es el carácter. Pablo escribió específicamente 3 cartas o 3 cartas dirigidas a pastores, a Timoteo, Tito y Filemón. En Timoteo, Tito y Filemón encontramos 16 características para un ministro, para un siervo de Dios, para un pastor, para un siervo. Y estas 16 características, 15, escúchame, 15 tienen que ver con carácter y solamente una con habilidad. Date cuenta, si Dios en su palabra pone 16 requisitos y uno es de habilidad y ese de habilidad prácticamente no tuviera nada que ver con el ministerio, y 15 de carácter, para Dios, ¿qué crees que es más importante? ¿La habilidad o el carácter? Una persona puede tener un gran talento, puede tener, oh, híjole, mano, un don para hacer ciertas cosas, pero si no tiene carácter, sencillamente es desechado. Puede ser, miren, pueden ser la segunda voz de Andrea Bocelli, o si es mujer, la segunda voz de Filipa Giordano. Pero si no tiene carácter, no sirve para el ministerio. ¿Y qué es no tener carácter? El carácter no es que seamos enojones, que muchos lo somos, empezando por mí. Que agradezco a Dios, una hermana tuvo la revelación, dice que no soy enojón, que soy perfeccionista. Gloria al Señor y Dios bendiga a Carmelita. Me dio paz a mi corazón. Pero específicamente, amados, del carácter, pueden ser todos unos artistas, que no buscamos artistas, pero por ejemplificar. Pero si en su corazón no hay humildad, si en el corazón no hay disciplina, si en el corazón no hay sujeción, si en el corazón no hay una actitud de sometimiento a la autoridad, sencillamente no sirve para el ministerio. Aunque cante precioso, aunque toque genial, aunque sea la última Coca-Cola de los músicos en el desierto. Puede ser un excelente predicador y puede conocer la palabra desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, 21. Y si no tiene carácter, el carácter de Cristo, de nada sirve. Tú puedes conocer la Biblia, reunirte cada reunión, miércoles, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, a todo. Pero si no empezamos a trabajar en desarrollar el carácter de Cristo, de nada sirve. ¿Y qué implica desarrollar el carácter de Cristo? La negación personal. El centro del Evangelio dice: el que quiera seguirme, 3 cosas. ¿Quieres seguirme? Bueno, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. El camino del carácter es la negación personal, pero el camino de la carne es el egocentrismo, el yo, me hacen, me dicen, merezco. Ese es el camino de la carne. Pero el camino del Espíritu es la negación personal. El camino del Espíritu es que no brille yo, que brille Cristo. Pero el camino de la carne es que yo brille, yo. Egoísmo, ser ególatra. Pero el camino del Espíritu es Cristo, que reflejen a Cristo, que reflejemos a Cristo, que vivamos a Cristo, que comamos de Cristo en la palabra. No es fácil, pero nadie dijo que lo sería. Como hijos de Dios tenemos una responsabilidad: desarrollar a Cristo, vivir a Cristo, reflejar a Cristo. Es el carácter. Pastor, ¿y dónde dice eso la Biblia? Bueno, pues tú puedes leer el libro de Jueces, no te voy a decir dónde, chútate todo el libro. Habla de un juez que se llamaba Sansón. ¿Cómo se llamaba? Sansón fue juez.
Sansón tenía el Espíritu de Dios. Sansón tenía una fuerza descomunal, pero tenía un problema. Bueno, dos. Bueno, entre otros dos, pero dos sobresalientes. ¿Cuáles eran? Las mujeres, que ayer llegamos a la conclusión de que las mujeres son las culpables de todo. ¿Yo no, hermano? ¿Quién me está conmigo? Aprovechate que no está Dulce. ¿Ah? ¿Quién más está? Aprovechate allá atrás que está tu esposa adelante y no te ve. No es cierto, pero uno de los problemas de Sansón fue eso, las mujeres. Y otro, que no tenía carácter. O sea, date cuenta, esta señora, la doña Dalila le dice, ándale, dime. Y todo el cuate le dice, pues si haces esto me quitas la fuerza. Y lo hace 3 veces. Y hasta la cuarta le dijo, el pelo. Y le cortó el pelo. ¿Y por qué el pelo? Pues sencillamente porque Sansón era nazareo. ¿Y dónde habla de los nazareos? Pues tú lo buscas en tu casa, Números capítulo 6. Habla de los nazareos, aquellos que se consagran voluntariamente a Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento tú notas el crecimiento del carácter. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿No estoy revolviendo mucho? Muchas gracias. El problema del carácter lo vemos en la vida de Pablo. Pablo comienza su ministerio diciendo, yo también soy apóstol. Y tú puedes leer en el libro de los Hechos el subtítulo que dice, Pablo reclama su ministerio, algo así, no me acuerdo el subtítulo. Pablo defiende su ministerio, Pablo defiende su ministerio. Yo también soy apóstol, pero pasan los años y después escribe una de sus cartas y dice, yo soy el menor de los apóstoles. Ah, caray, primero se pelea que él también es apóstol. Después dice, soy el menor de los apóstoles. Después dice, Pablo habló 4 cosas respecto al carácter de su vida personal. Una, que él también era apóstol. 2, él dice, el menor de los apóstoles. Número 3, dice, soy como un abortivo. ¿No te cuenta? Qué tremendo. Y antes de morir Pablo termina diciendo, de los pecadores, yo soy el primero. ¿Te cuenta? O sea, ya ni apóstol llegó a ser. No porque dejara de hacerlo, claro que no, él siempre fue apóstol. Pero ¿a qué punto me refiero? Yo una vez leí un libro donde hablaba del desánimo y ponían este ejemplo de Pablo y decían que Pablo tenía una vida desequilibrada emocionalmente y que ese era el reflejo, esos 3, ellos ponían 3 puntos. Lo de que yo también soy apóstol, el menor y el pecador. Les faltó lo de soy un abortivo. Sí, ya lo puse yo. Pero yo, en mi opinión, yo no creo que sea un desequilibrio emocional. Yo lo que creo es que sencillamente el hermano Pablo, el apóstol de la gracia, creció. ¿Cómo que creció si dijo que era de los pecadores el primero? Pues sí, porque a los estándares humanos el crecer es diferente a los caminos de Dios. El crecer en los caminos del hombre es verse, es yo, la egolatría. ¿Sí me explico? Yo les decía en una de las clases de discipulado, o creo que con los colaboradores, no me acuerdo, aún lo vemos en la iglesia moderna, apóstata. ¿Cuál es se oye muy feo eso, pero pues es que es la verdad. Vemos, ¿cuál es el éxito? Una mega iglesia. Y todos soñamos con una mega iglesia, ¿no? Y yo también soñaba. Ya no, gracias a Dios, ya fui libre de ese demonio. Ya. Ahora, ¿cuál es mi más grande sueño? Hacer un modelo. O sea, bueno, no hacer, porque ya está el modelo, más bien vivir ese modelo. Y lo vemos el mismo, el éxito humano es muchos. El éxito de Dios es un modelo. Sean 12, 10, 7, 8, 100, 200, 300, los que sean. Pero que sea un modelo, el modelo de la Biblia. ¿Cuál es el estándar del crecimiento humano? Entre más tengo, más tengo, más tengo, más tengo, más soy. Pero el crecimiento de la palabra es entre más doy, más tengo. ¿Cuál es el crecimiento humano? Entre más me vea, que me siento excelente. Pero el crecimiento en Cristo es entre menos me vea, Cristo crece. ¿Me cacha? ¿Cuáles son las oraciones
sencillitas. Señor, dame, te pido por mi tía, te pido por los de China, te pido por Japón, te pido porque me des, te pido que me sanes, te pido que me ayudes. Y esas son las oraciones sencillas. Pero en Cristo hay algo más poderoso. ¿Cuál es? Adorarlo. Porque la Biblia dice, busca primeramente el reino de su justicia y todo Dios te lo va a dar. Pastor, ¿y usted no le pide a Dios? Pues créeme que casi no. No desperdicio mi tiempo con Dios pidiéndole. Aprovecho mi tiempo con Dios adorándolo y reconociendo quién es Él. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que antes de que yo diga qué necesito, Dios ya lo sabe. O sea, Dios no necesita que le recordemos qué necesitamos. Nosotros más bien necesitamos recordar la palabra. Porque a medida que crezcamos en la palabra, vamos a crecer en la fe. A medida que crezcamos en la palabra, vamos a crecer en la fe. Gloria al Señor. Hechos 24:14, por favor. ¿Vamos bien hasta aquí? Dice: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritos. Hay un camino. ¿Cuál es el camino? Creer en lo que está escrito en la palabra. Ahora, tú puedes decir, pastor, pero es que la ley ya fue abolida. Pues sí, claro, no estamos en la gracia. Pero la ley tenía aproximadamente, si no mal recuerdo, 427 leyes en el Antiguo Testamento. 427 leyes. Pero la gracia, después de que terminemos lo de la fe, le sigo con eso, si quieres. Pero la gracia tiene 1050 comandos, 1050 ordenanzas, 1050 leyes. La ley tenía 420 y tantos. La gracia tiene 1050 órdenes, comandos, deberes. Por eso decimos, bueno, la gracia está más fácil, no hay que hacer nada. No. Hay casi 3 veces más ordenanzas que la ley del Antiguo Testamento. Y tenemos que caminar. Primero, para poder aplicarlas, hay que conocerlas. Y después de conocerlas, pedirle a Dios, el Espíritu Santo, para vivirlas. Ahora, escúchame, esto es muy importante. Cuando hablo de vivir en la palabra, escúchame, no es que Dios te puso para ver quién lo hace y quién no. ¿Me cachas? Porque para eso somos buenos. Dios no nos puso para ver quién lo hace y quién no. Dios nos puso para nosotros hacerlo. Y si la gente no entiende, es problema de ellos, tú no te tienes que preocupar. ¿Por qué? Porque el que convence de pecado es el Espíritu Santo, no nosotros. ¿Sí me cachas? No nosotros. O sea, a mí me desagrada mucho y me molesta cuando, hermano, es que fulano, es que sutano. O sea, la Biblia, Jesús les dijo, ¿por qué ves la paja que está en el ojo de tu hermano y no ves la bigota que tienes enfrente? Porque cuando señalamos hay 4 dedos que nos apuntan a nosotros. Dios no nos dio la palabra para juzgar a los demás. Dios nos dio la palabra para juzgarnos a nosotros mismos y amar a los demás. ¿Me cachas? Amar a los demás. Si no amamos, sencillamente no somos cristianos. Si no hay amor, no somos cristianos. No hay amor. Por encima de todo, el amor. Marcos 1:15. Dice, Marcos 1:15 dice, y diciendo, el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios, ¿qué?
Entonces, ¿cómo le hacen para extender el reino? No es otra historia, no me meto en ese rollo, ya parezco disco rayado con eso. Y el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Bueno, en todo caso, si se va a extender el reino, serían estos dos principios: arrepentimiento y creer. Pero hoy la extensión del reino no tiene que ver con eso, tiene que ver con dinero. Imagínense nada más. Pero bueno, otra historia. ¿En qué consiste el reino de Dios? En arrepentimiento y en qué? Y en creer en el evangelio. ¿Quién es el reino de Dios? Cristo. ¿Quién fue el que se acercó? Cristo. ¿Quién fue el que se acercó? ¿Quién fue el que se acercó? Y nos da una ordenanza: arrepentimiento y creer en el evangelio. Y creer en el evangelio. Filipenses 1:27. Dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio, como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Gloria al Señor. Colosenses 2:7. Dice: arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias, en acciones de gracias. Gloria al Señor. Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros. ¿Quiénes? ¿Por qué la palabra de Dios no actúa en los inconversos, en los que no tienen a Cristo? Pues sencillamente porque así Cristo lo estableció. La palabra actúa en los creyentes. La palabra actúa en los hijos de Dios, en los nacidos de nuevo, no en los inconversos. Nota eso. Pero actúa a medida de la fe en la palabra. Pero para tener fe en la palabra, primero tenemos que conocerla. Ahora, yo te dije que la fe doctrinal es la fe fundamento. Pero date cuenta de esto: la fe doctrinal es también la fe escudo. La fe doctrinal es también la fe escudo, que con los principios de la palabra, con la enseñanza de la palabra, nos permite apagar los dardos de fuego del enemigo, que son los pensamientos naturales y los pensamientos egocéntricos que buscan su propio confort. La carne siempre va a llevarnos a buscar lo de nosotros, no lo de Cristo, mientras lo del Espíritu nos va a llevar a buscar lo de Cristo. Ahora, ¿qué es un área de confort? Que no se acepta que vendrán dificultades. La carne nos dice: es que Dios no va a permitir que venga ningún mal. Eso no es cierto. La Biblia dice que van a venir días malos y que tenemos que estar cimentados en la fe para que una vez que terminen los días malos, estar firmes. Efesios 6:16. Por favor. Efesios capítulo 6, versículo 16 dice: sobre todo, tomad ¿qué? El escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cómo tu escudo va a estar fuerte? Por la palabra. ¿Cómo tu escudo va a crecer? Por la palabra. Porque yo te dije, la fe no puede ir más allá de la revelación que tengas de la palabra.
Si tú tienes entendimiento de la palabra y confías que Dios es tu proveedor, y viene un dardo del enemigo, y por un momento piensas, ¿será que mañana Dios va a suplir? ¿Será que mañana Dios va a proveer? Tú tienes un escudo con la palabra. ¿Cuál es? Él es tu proveedor. O Él fue el que te proveyó ayer, Él es el que te provee hoy, y Él es el que te proveerá mañana. Defiendes tu escudo, o defiendes, tu vida con el escudo de la fe de los ataques del enemigo, de los dardos. ¿Pero cómo? Con la palabra. El escudo de la fe lo activas con la palabra. Pero si no hay palabra, el escudo se vuelve chiquito. Y te mandan un dardo y dices, te duele algo, y empiezas a pensar, quizá tengo esto, quizá tengo el otro, pero como el escudo está chiquito, estoy hablando retóricamente, el escudo está chiquito, va a pasar el dardo y van a venir pensamientos de muerte. Pero en cambio, si el escudo está grande, vas a hablar la palabra: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. ¿Te das cuenta? Vamos adelante. El Señor Jesús venció toda tentación del diablo, con aplicar en su propia vida los principios de la palabra de Dios. ¿De qué manera Cristo venció al diablo? Escúchame, Cristo no venció al diablo en su poder de Dios, porque ese poder de Dios era inalcanzable para nosotros. Cristo venció al diablo y caminó en la tierra en el poder que iba a ser accesible para la iglesia. O sea, a Jesús le bastaba decirle, ¿sabes qué, amigo? Lárgate. ¿Pero por qué no lo hizo así? Porque nos iba a enseñar el camino de cómo hacerlo. ¿Me cachas? Mateo 4. Bueno, lo lees en tu casa. Mateo 4, del 3 al 11, y Lucas 4 nos habla de las tentaciones de Jesús. Ahora, Mateo 4, 3 al 11 y Mateo 4, 3 al 11 y Lucas 4. También nos habla de la tentación. Ahora, ponme mucha atención en esto, estamos terminando. Puedo poner un ejemplo de una de las tentaciones. Cuando Jesús le respondió al diablo que estaba escrito que no tentarías al Señor tu Dios, ¿recuerdas? Solo de pan vivirá el hombre, todo el asunto, no tentarás al Señor tu Dios. Escúchame, no se refería a que el diablo no lo tentara, sino que a él, a Jesús, no accedería. ¿No qué? A las sugerencias del diablo. Precisamente porque sería poner a prueba a Dios. Y nadie puede poner a prueba a Dios. Nadie puede tentar a Dios de bueno. ¿Sí me cachas? Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? A través de las circunstancias tratar que el hombre dude. Y a través de esto, tentar a Dios. ¿Sí me explico? Terminemos. La longura del amor, que ya hablamos de las 4 dimensiones del amor hace unas semanas. La longura del amor de Dios quiere o requiere perseverancia. La perseverancia es el camino de fe que se camina paso a paso en lo que se va avanzando, en la medida que se heredan las promesas de Dios y se obtiene la gran remuneración de galardón que requiere de paciencia y confianza para hacer la voluntad de Dios y obtener las promesas. Ahora, la fe doctrinal no es instantánea. La fe doctrinal es un proceso. ¿Y el proceso de qué? De la fe. Paso a paso, paso a paso, poco a poco. Te salvaste, me iba a aventar 1 hora más, pero se me descargó el iPad. Ayer me echaba carrilla Araceli y dice que yo soy el predicador del Evangelio eterno, porque dice que me aviento 2-3 horas. Gloria al Señor. Bueno, hoy estudiamos ¿qué? La fe creativa. Perdón, la fe doctrinal. La fe doctrinal nos va a establecer en Cristo. Y para que tú tengas una vida, escúchame, de éxito, necesitas estar establecido en Cristo. Gloria al Señor. Cierra tus ojos un momento, por favor. Padre, en el nombre de Cristo, yo te pido que venga un entendimiento de tu palabra, Señor.
Ayúdame, Señor. Ayúdanos a estar fundamentados en Cristo, Señor. A poder caminar en los estándares divinos, a los estándares de tu palabra, para poder, Señor, estar firmes en el día malo. Que no busquemos nuestro confort, que no busquemos, Señor, lo nuestro, sino busquemos lo de Cristo. De la manera, Señor, en que Cristo se dio a sí mismo en un sacrificio vivo, así nosotros, Señor, nos demos en un sacrificio vivo. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a estar fundamentados en la palabra. No permita, Señor, que nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Entiendo, Señor, que como humanos podemos pecar, podemos caer, pero líbranos, Señor, de permanecer en pecado. Líbranos, Señor, de permanecer en maldad. Y si alguno de nosotros, Señor, en algún momento pecara, Señor, que venga tu Espíritu Santo para redarguir arrepentimiento y cambiar nuestra vida. Que podamos ser establecidos en la gracia, el poder, la facultad que nos ayuda a hacer en tus fuerzas lo que nuestras fuerzas no podemos hacer. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a estar fundamentados. Líbranos, Señor, de ser un grupo religioso y ayúdanos, o no ayúdanos, sino te pido que tú edifiques la iglesia. No que nos ayudes, porque ¿qué podemos hacer nosotros? Sino que seas tú, Señor, amado Cristo, quien edifique la iglesia. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.